quieren que te sientas. No, no pueden hacerte feliz. No te pueden hacerte feliz porque te quitan todo lo que hace feliz al hombre, al ser humano, ¿no? Te arrebatan todo lo que te puede hacer verdaderamente feliz. Y entonces lo que te dan es un simulacro de vida en el cual tú te sientes feliz, ¿eh? Te sientes feliz. Te sientes feliz porque te trasladas en patinete por la ciudad, ¿no? Te sientes feliz porque piensas que comiendo carne sintética pues no contaminas y estás contribuyendo a que el planeta pues sobreviva, ¿no? Todo esto es falso, no. Tienes patinete porque no puedes tener coche. Y comes carne sintética porque no puedes comer un solo millo. Esa es la dura realidad. Bueno, vamos a ver, yo creo que en general sí se lee menos. No creo que solo los jóvenes. Creo que en general hoy en día la gente lee menos. ¿Por qué la gente lee menos? Pues porque la tecnología ha invadido nuestra vida, la ha acelerado, nos obliga a hacer más cosas porque nos da facilidades para hacerlas, pero al mismo tiempo nos mantiene absortos ante ella, ¿no? Es decir, hoy, gracias al correo electrónico o al WhatsApp, podemos atender muchos más compromisos de los que podíamos atender antes con el teléfono, y no digamos antes cuando no había teléfono, sino que esos compromisos los teníamos que atender escribiendo una carta, ¿no? Evidentemente multiplica nuestra capacidad, pero al mismo tiempo nos absorbe mucho, ¿no? Entonces, no, yo creo que este es un mal no solamente de la juventud, sino de todas las generaciones. ¿Por qué es bueno leer? Vamos a ver, yo no diría que leer es bueno en términos absolutos, porque uno también puede leer libros muy malos, libros dañinos, libros que le destruyan, ¿no? Yo creo que lo que es bueno es que nos bajemos de la prisa, ¿no? Porque la tecnología lo que busca es que nuestra vida sea muy rápida, para que no pensemos nada, para que no degustemos nada, para que no disfrutemos nada ni suframos con nada, ¿no? Es decir, para que no vivamos, para que nuestra vida sea una vida falsa, para que nuestra vida sea una vida apresurada. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacerse es bajarse de esa prisa. O sea, yo creo que tenemos que tener el valor para no dejarnos arrastrar por el ritmo que la tecnología imprime a nuestra vida. ¿Y eso cómo se logra? Pues se logra, evidentemente, distanciándonos del teléfono móvil o distanciándonos de todos los cacharritos que aceleran nuestra vida, ¿no? Y a partir de ahí vamos a encontrar un nuevo ámbito en el que al principio nos vamos a sentir incómodos, porque como el drogadicto que deja de drogarse, pues vamos a tener un mono, ¿no?, de la tecnología. Pero si lo superamos, si superamos esa ansiedad, de repente vamos a descubrir zonas en nuestra vida nuevas que podemos conquistar, ¿no? Y a partir de ahí, pues vamos a encontrar maneras de alimentar nuestro espíritu, y esas maneras pues, van a ser muy diversas. La lectura no es la única, pero ciertamente la lectura es una manera de alimentar el espíritu, ¿no? Pero alimentar el espíritu también es procurar mantener conversaciones con personas a las que admiremos, personas en las que reconozcamos un maestro, personas que sean un modo de fecundar nuestra vida, ¿no? Y también en ese alimento del espíritu pues vamos a encontrar, pues yo que sé, por ejemplo, la meditación, o simplemente el salir a disfrutar de la naturaleza, que es un gran estímulo para la meditación. Y desde luego también pues la lectura, ¿no? Por no hablar también de otras formas de alimentar el espíritu que tienen que ver ya con lo religioso, ¿no? Con lo trascendente que hay en nosotros, ¿no? Es decir, creo que el acto de rebelión suprema no es tanto la lectura como el alimentar nuestro espíritu, el dedicar nuestra vida a alimentar nuestro espíritu. Yo creo que esta es la gran conquista por la que tenemos que luchar. Bueno, hombre, vamos a ver, el hecho de escribir, sobre todo para mí, es una vocación, ¿sabes? Entonces la vocación no es solamente una actividad, ¿no? No es como el que sale a hacer deporte o como el que estudia la última lección de no sé qué asignatura, ¿no?
Una vocación, como su nombre indica, es una llamada. Y una llamada, pues es fundamentalmente una voz que oyes, a la que no puedes decir que no y a la que tienes que entregarte completamente, ¿no? Te tienes que entregar completamente. Pero para escribir uno tiene que llevar un determinado tipo de vida. Tienes que leer, tú antes me preguntabas por la lectura, pues evidentemente tienes que leer a los grandes maestros. No basta con leer al escritor de moda del momento, de hecho eso es negativo para el escritor, porque los escritores de moda lo que hacen es que puedas llegar a concebir la idea de imitarlos. Tienes que leer a los grandes maestros, leer a Homero, leer a Cervantes, leer a Dante, leer a Dostoyevsky, leer a Proust, lees a los grandes maestros y tratas de alguna manera de ser digno de ellos, ¿no? Pero el oficio de escritor, aparte de leer, te exige mirar el mundo y mirarte a ti mismo. Te exige una gran capacidad de observación. Te exige tratar de descubrir el misterio humano. Y te exige también desentrañar el mundo en el que vives, ¿no? A través de qué formas el mundo en el que vivimos trata precisamente de triturar al ser humano, ¿no? Y por lo tanto te hace crítico ante la realidad. Yo te diría que las personas que están satisfechas ante la realidad nunca se dedican a escribir. Son las personas que se sienten desplazadas, las personas que tienen conciencia de que les ha tocado vivir en un tiempo oscuro, las que escriben, porque es una manera de rebelarse contra ese tiempo en el que les ha tocado en suerte vivir, ¿no? Entonces, el escritor también tiene que desarrollar una actitud crítica ante el mundo, ¿no? Y luego el escritor tiene que alimentarse de experiencias humanas, que son las que le dan un conocimiento también del alma humana, ¿no? Esto a veces se interpreta de forma absurda y de hecho hay escritores que han seguido ese modelo, pues de llevar una vida aventurera, viajar mucho, tener muchas amantes, no sé qué, todas estas historias son bobadas, son falsas, ¿no? Ha habido grandes escritores que no se movieron de su casa. De hecho, el escritor que imaginó más aventuras increíbles, pues era un escritor tremendamente sedentario que jamás salió de su pueblo. Se llamaba Julio Verne, nada más y nada menos, ¿no? Y, por ejemplo, el escritor que probablemente mejor conoció el alma femenina y que mejores personajes femeninos trazó, pues fue un hombre que probablemente murió célibe, que era Henry James. Quiero decirte con esto que la experiencia humana no consiste en salirte de tus casillas, es decir, en hacer cosas que están fuera de ti. No. La experiencia humana significa conocerte bien y conocer a las personas que te rodean. En este sentido también la época en la que vivimos fomenta las relaciones superficiales. Vivimos en la era de Tinder, ¿no? Vivimos en la era de las redes sociales. Llamamos amigos a personas a las que ni siquiera conocemos, a personas que nos dan un me gusta, ¿no? en nuestros comentarios en las redes sociales. El conocimiento verdadero, el amor verdadero exige mucho conocimiento, exige un conocimiento demorado, detallado. Entonces es muy importante, para ser escritor, es muy importante dedicar mucho tiempo a conocernos a nosotros mismos y a conocer a quienes nos rodean, ¿sabes? Esto es muy importante, desarrollar relaciones profundas, relaciones duraderas, en donde tú también veas el recorrido vital de las personas, ¿sabes? Porque las personas tenemos un recorrido vital, eso es lo que nos hace personas. Entonces, tener la capacidad para sostener relaciones a lo largo del tiempo te da un gran conocimiento del alma humana. Entonces, todo esto, como ves, es una mezcla de muchas cosas. En realidad, ser escritor es vivir de forma más intensa, no en el sentido que se le da hoy en día a la intensidad de abarcar muchas experiencias, sino de vivir en profundidad. No lo creo. Vamos a ver, se imponen formas de vida que tienden a hacer a la gente más floja, porque lo que buscan, las tiranías de antaño
Las tiranías de antaño lo que buscaban era golpear a las personas, ¿no? Les golpeaban con el látigo, les golpeaban con la porra para domesticarlas. Las tiranías de nuestra época no te golpean, te envuelven entre algodones para hacerte blando, para hacerte fácilmente moldeable. Entonces, en ese sentido, la época en la que vivimos tiende a hacernos más débiles, tiende a hacernos más flojos, pero no a los jóvenes y a los adultos. Probablemente a los adultos peor, porque el joven, aunque lo hagan moldeable, todavía no es cínico, todavía no es cínico y puede revolverse contra quien le moldea porque se da cuenta que lo está capando, que lo está destruyendo. Mientras que el viejo, cuando le moldean, es cínico, y el viejo, con tal de que le garanticen pues su sueldito o la dependencia que él tenga, pues se conforma, ¿no? Entonces, en este sentido, no, yo no diría que los jóvenes de hoy son más blandos que los de otras generaciones, más allá de que el mundo en el que vivimos, las nuevas formas de tiranía, lo que buscan es hacernos blandos, ¿no? El problema de la juventud hoy, a mi modo de ver, el problema de la juventud hoy, no de toda la juventud, sino de una gran parte de la juventud, es que se le ha vendido que la sumisión es rebeldía. Este es el problema que yo percibo, ¿no? Entonces a los jóvenes se les hace creer que rebelarse contra la tradición es una forma de rebeldía, por ejemplo, ¿no? Y es al revés. Lo cierto es que rebelarte contra la tradición es una forma de sumisión a los nuevos tiranos, ¿no? Que te quieren convertir en una mónada independiente, una mónada que no tiene ningún vínculo con quienes le precedieron, ¿no? Que no conoce su pasado, que reniega de su pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es donde yo percibo más peligros, ¿no? Que el sistema te vende que la sumisión a sus paradigmas culturales es una forma de rebeldía. Y entonces así se ve hoy en día a muchos jóvenes que son rebeldes contra cosas que ya han sido derrotadas, ¿no? Jóvenes que se revuelven, no sé, contra el matrimonio, o que se revuelven contra la religión, ¿no? Y piensan que así son rebeldes, no imbéciles. Así sois unos esclavos sometidos, que os revolvéis contra aquello a lo que el sistema le interesa, aquello que el sistema quiere destruir, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay muchos jóvenes que se dejan llevar por esa corriente, ¿no? Hay muchos jóvenes que las golosinas que les vende el sistema las compran, o las compráis, ¿no? Pues si os vende, pues esas relaciones sexuales banales, pues pensáis que eso es una forma de rebelaros contra el mundo, o si os vende pornografía pensáis que eso es una forma de rebelaros contra el mundo, o si os vende cambiaros de sexo o de género, pensáis que eso es una forma de rebeldía contra el mundo, y es exactamente lo contrario. Es lo que el sistema quiere hacer con vosotros, precisamente para convertiros en plastilina, ¿no? Ha hablado la pornografía de alguna manera pues esclaviza, tiene más visualizaciones que Amazon, que Netflix y que Twitter juntos, y además la edad media es de 11 años de inicio del consumo de pornografía, lamentablemente. Entonces no sé qué piensa de la pornografía, de cómo puede afectar, porque además parece que va más. Bueno, yo creo que la pornografía es una forma de alienación, de destrucción de nuestra vida afectiva, de destrucción de nuestra energía libidinal, como diría el marxista Marcuse, ¿no? Es decir, a los tiranos. La energía libidinal, esto es muy interesante, ¿no? La energía libidinal nos sirve para crear y también para amar. Cuando uno concentra su energía libidinal en labores creativas o en labores amatorias, puede hacer grandes cosas. Pero entonces, claro, el sistema lo que quiere es que tú toda esa energía libidinal la desagües a través de desahogos fáciles, porque así no vas a ser una persona creativa.
Es decir, no vas a ser una persona que verdaderamente tenga capacidad para rebelarse. Entonces la pornografía está pensada, es como el soma de la novela de Aldous Huxley, ¿no? Un mundo feliz, ¿no? El soma es esa droga que tú necesitas administrarte todos los días para sentirte bien, ¿no? En realidad es la droga que el sistema te procura para que desahogues tu rabia, por una parte, y por otra, para que no puedas construir proyectos vitales duraderos, para que no puedas guardar tu energía sexual para la mujer a la que amas, para que no puedas guardar tu energía creativa para esa empresa, para ese proyecto que verdaderamente puedes construir, para que te conviertas en un mequetrefe, en definitiva, ¿no? Yo con esto, porque cuando dices esto, pues la gente se piensa que eres un puritano y demás, ¿sabes? A mí me gusta la picardía, me gusta una cierta visión de la vida jocunda y con su gracia psicalíptica, ¿no? Que se decía antes. Por supuesto que sí, eso nada tiene que ver con la pornografía. La pornografía es algo que está creado para provocar reacciones orgánicas, hormonales, pero también mentales, espirituales, destructivas de nuestro yo, destructivas de nuestra vida afectiva, destructivas de nuestra capacidad para relacionarnos con la gente, ¿no? Y además crea adicción. Esto está estudiado por muchísimos neurólogos, crea adicción muy fuerte, y creo que destruye a todos, ¿eh? Nuevamente yo aquí no hago ese distingo entre los jóvenes y los adultos, no, yo creo que destruye a todos. Probablemente hoy en día la mayor causa de rupturas matrimoniales que hay en nuestras sociedades es la pornografía. Y desde luego la pornografía está muy íntimamente vinculada al descenso de la natalidad, la pornografía está muy íntimamente vinculada a los malos tratos, la pornografía está muy íntimamente vinculada a una serie de conductas lamentables propias de nuestro tiempo, que sin embargo pues no nos atrevemos a analizar a fondo, ¿no? Juan Manuel, me doy cuenta que hay muchos jóvenes que van depresivos por la vida, como si fueran jóvenes zombies, sin una meta, sin objetivos. Entonces me gustaría que de alguna manera aconsejara a todos estos jóvenes para que encaucen su vida, para que encuentren rumbo. Bueno, vamos a ver, es muy difícil dar consejo así en abstracto, porque los consejos hay que darlos a personas en concreto, ¿sabes? Personas a las que conoces, y por lo tanto conoces sus necesidades, conoces sus anhelos. Dar consejos así para todo el mundo es como de fantoches, ¿no? y de charlatanes, pero en líneas generales pienso que una de las razones por las que nuestra vida se está convirtiendo en un infierno es porque hemos dejado de creer en la otra vida. Cuando tú crees en la otra vida, piensas que los dolores que padeces en esta es una cosa insignificante, porque comparados con esa otra vida que se te abre, estos dolores de aquí, de este valle de lágrimas, ¿no? Como se decía antes, pues estos dolores eran dolores de poca monta. Entonces los soportabas. ¿Por qué? Porque considerabas que la vida no se acababa aquí. Cuando suprimes la vida de ultratumba, todo este dolor que padeces en esta se te hace insoportable, porque es un dolor enjaulado, es un dolor que no tiene salida, es un dolor que te aplasta, que te destruye, y frente al cual solamente tienes una escapatoria, el placer. Entonces solamente te queda la escapatoria de buscar el placer. Pero el placer, la realidad, aparte que no siempre se encuentra, el placer con frecuencia redunda en dolor, porque cuando el placer termina nos deja una resaca, ¿eh? Pero es que además llega un momento en la vida en el que ya no puedes disfrutar de los placeres, porque por mucho que te vendan, no, yo tengo 70 años pero me mantengo joven, y una mierda, tú tienes 70 años y te duelen todos los huesos, todas las articulaciones, ya no puedes hacer todo lo que te gustaría hacer, te cansas mucho más, tienes menos capacidades intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero disfrutarás viendo a los nietos correr, por ejemplo. Ah, bueno, pero es que probablemente ya no los tengas. Ya no los tengas porque ni siquiera has tenido hijos, ¿no? Quiero decir con esto que no, que eso es mentira, no. Cada etapa de la vida uno tiene que disfrutarla de forma natural, no con la obsesión de apurar todos los placeres, ¿no? Porque si no, claro, ocurre lo que ocurre hoy,
que llega un momento en que la vida ya no te sirve, porque la vida solamente la experimentas como dolor. No porque solo sea dolor, sino porque aquellos placeres que te vendieron, que tenías que disfrutar de ellos, ya no puedes disfrutar. Ya no puedes disfrutar de ellos. Ya no puedes viajar mucho, ya no puedes follar cada día con una persona distinta, ya no puedes no sé qué, ¿no? Entonces la vida se convierte en una vida que no merece la pena ser vivida. A eso le sumas la enfermedad, y la única salida que te dan es la eutanasia, el suicidio, ¿no? Entonces, yo creo que la desesperación de nuestra época, es el efecto natural de pensar que la vida termina con la muerte, ¿no? E inevitablemente la búsqueda del placer te apega demasiado a las cosas materiales de la vida. Y como las cosas materiales de la vida son finitas, hay personas que disfrutan de ellas hasta cierto punto, porque el disfrute de las cosas materiales también siempre te trae dolor al final, y otros nunca disfrutan de ellas, pues porque no tienen posibilidad de adquirirlas, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que la búsqueda de placeres materiales va matando tu parte espiritual. Y al matar tu parte espiritual, tu vida cada vez es más repugnante, ¿no? Y llega un momento en que tu propia vida te asquea, ¿eh? Si a ello sumamos que se han roto los vínculos, que ya no hay vínculos duraderos, pues ocurre además que llegamos muy solos a esa parte última de nuestra vida mortal, ¿no? Llegamos muy solos, llegamos muy amargados, y esto nos destruye, ¿no? Pero en el caso de los jóvenes específicamente, creo que está ligado precisamente a que han aceptado esta nueva forma de tiranía que los moldea, que les anima a disfrutar de los placeres ligados a la juventud, y esos placeres solo te dan vacío. En referencia a esto, Juan Manuel, usted ha comentado que a los jóvenes les quieren sin familia, sin propiedad, usando Tinder, comiendo hamburguesas sintéticas, en un cuchitril, pero felices. Entonces, no sé si podría explicar un poquito más pues esto, que encima ahora lo estaba comentando un poco, y también preguntarle quién nos quiere así. Bueno, cuando digo nos quiere felices, no. Te hacen sentir feliz, que es distinto. Te hacen sentir. Porque en realidad, si te das cuenta, hoy en día el sistema lo que busca es que tú te sientas, no que seas, sino que te sientas. O sea, por ejemplo, si te sientes mujer, pues te operas y te haces mujer, ¿no? Si te sientes, yo qué sé, cualquier idiotez, ¿no? Quieren que te sientas. No pueden hacerte feliz. No te pueden hacerte feliz porque te quitan todo lo que hace feliz al hombre, al ser humano, ¿no? Te arrebatan todo lo que te puede hacer verdaderamente feliz. Y entonces lo que te dan es un simulacro de vida en el cual tú te sientes feliz, Te sientes feliz porque te trasladas en patinete por la ciudad, ¿no? Te sientes feliz porque piensas que comiendo carne sintética pues no contaminas y estás contribuyendo a que el planeta pues sobreviva, ¿no? Todo esto es falso. No, tienes patinete porque no puedes tener coche, y comes carne sintética porque no puedes comer un solomillo. Esa es la dura realidad. Lo que pasa es que quienes han logrado que pienses que por comer carne sintética estás salvando al planeta, o por ir en patinete estás salvando al planeta, son aquellos que te han arrebatado la posibilidad de comer un solomillo, o de tener un coche, o de formar una familia, etcétera, etcétera. ¿Y por qué nos quieren arrebatar todas estas cosas? Nos quieren arrebatar estas cosas porque el sistema capitalista se fundamenta en la concentración de la propiedad. Entonces, para concentrar la propiedad tú tienes que despojar a mucha gente de propiedad. Esto se ve muy claramente. Las ciudades antes estaban llenas de pequeños negocios que pertenecían a una familia. Esos pequeños negocios, llegado un determinado momento, pues pongamos a partir de los años
60 más o menos fueron siendo sustituidos por supermercados. Los supermercados ya no pertenecían a una familia, sino que era una empresa que se cargaba pues a lo mejor a las 7 tiendas del barrio a cambio del supermercado, ¿no? Luego, a partir de los años 80-90 llegaron los hipermercados, los grandes centros comerciales a las afueras de las ciudades, que se cargaron a su vez a los supermercados y a las tiendecitas que habían sobrevivido. Y hoy se ha impuesto el comercio electrónico. ¿Para qué? Para que un solo señor, el dueño de Amazon, concentre toda esa riqueza que se ha ido destruyendo. Entonces, los gobernantes están al servicio de la plutocracia. La gente tiene que entender, la gente que no sea tonta, que no se piense que los de las izquierdas están con los trabajadores y los de las derechas, no, están todos con los mismos, están con la plutocracia internacional. Están al servicio de esta plutocracia destructora, devastadora de las economías familiares. Están al servicio de toda esta gente que ha arrasado la economía, que está empobreciendo cada vez más a las nuevas generaciones para engordar la fortuna de unos cuantos magnates, ¿no? La razón, por ejemplo, por la que ahora se están cargando la ganadería. Pues se están cargando la ganadería porque la ganadería todavía genera relativamente, no como antaño, una riqueza repartida. Y claro, si el señor Bill Gates quiere hacerse rico con la industria alimentaria, él ya no va a poder entrar en el negocio de la ganadería convencional, porque ese negocio ya, digamos que ofrece un producto suficiente en los países occidentales, ¿no? Él necesita crear un nuevo mercado que destruya ese a costa de enriquecerse él solo. Es decir, concentración de la riqueza. Concentración de la riqueza. Esa es la clave de esta nueva forma de dominación que padecemos. Claro, esa concentración de la riqueza, ¿qué ocurre? Esa concentración de la riqueza hace que haya mucha gente excedente. Porque a esa concentración de la riqueza solamente le interesa a la gente que pueda consumir de verdad, ¿no? Entonces, ese número excedente de vidas que no son necesarias para que estos grandes plutócratas amasen sus fortunas, pues poco a poco las vas estrangulando. ¿Cómo las estrangulas? Joder, pues les das Tinder, o les das género, ¿para qué? Para que no sean fecundos, para que sus relaciones personales sean una mierda, para que se cambien de sexo, para que no tengan hijos, para convertirlos, para esterilizarlos, en definitiva, para esterilizarlos. Es un proceso de eugenesia, pero hecho finamente. Hay un proceso de eugenesia, pero a la vez también cada vez vienen más inmigrantes. Entonces... Vienen más inmigrantes porque necesitan mano de obra barata, porque han degradado tanto los trabajos los han degradado tanto que ya nadie quiere trabajar en esos trabajos. Ya nadie quiere trabajar en los trabajos que exigen las manos, los oficios manuales. Son trabajos muy mal remunerados, son trabajos indecentemente remunerados precisamente por este proceso de concentración de la riqueza. Date cuenta que lo que nos hace rebeldes, lo que nos revuelve contra el sistema, es la conciencia de la injusticia. Pues la conciencia de estar cobrando un sueldo de mierda. Pero claro, tú cuando eres más consciente de la justicia, de la injusticia, cuando eres un soltero con patinete y con cuchitril, o cuando eres un padre de familia con 4 hijos, ¿cómo eres más consciente de la injusticia? Eres más consciente de la injusticia cuando eres un padre de familia con 4 hijos, porque con el sueldo ese de birria no puedes dar de comer a tus hijos. Sin embargo, con un sueldo de birria, pues bueno, un patinete, un cuchitril, pues te mantienes. Entonces, a la plutocracia le interesa tener personas infecundas, personas que no tengan hijos, porque van a ser personas que no se van a revolver contra la injusticia, se van a conformar con una vida indigna.